Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El desierto más grande del mundo no es el Sahara, sino el desierto antártico, que cubre un área de más de 13,8 millones de kilómetros cuadrados. En el año 2001, un artista cubrió una casa en Powell, Wyoming, con 10,000 libras de queso Pepper Jack emitido por el gobierno. La ciudad estaba tan emocionada por la casa de queso que incluso organizaron un desfile y coronaron a un rey y una reina del queso. Debido a que su sentido del olfato es muy grande, algunos perros pueden ser entrenados para detectar condiciones médicas, pueden ser utilizados para diagnosticar una condición particular o para alertar a sus dueños si necesitan su medicamento. Benjamin Franklin nunca sugirió que se usara un pavo como el ave nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, sí escribió una carta criticando el uso de un águila calva como el ícono de una sociedad fraternal, afirmando que el ave era perezosa, un cobarde absoluto de mal carácter moral, y que el pavo era mucho más respetable. Islandia no tiene y nunca ha tenido un ferrocarril público, pero de alguna manera ha tenido 3 accidentes de tren independientes. El asbesto es un mineral de origen natural que tiene que ser minado, y millones de toneladas del mismo se siguen minando hoy en día. Está formado por fibras microscópicas extremadamente resistentes al calor, la electricidad y la corrosión, características que llevaron a su uso en materiales de construcción, aislamiento y numerosos productos industriales durante gran parte del siglo XX. Aunque muchos países han restringido o prohibido su utilización debido a los riesgos para la salud asociados con la inhalación de sus fibras, la extracción continúa en algunas regiones del mundo. Los depósitos de asbesto se encuentran en ciertos tipos de rocas y pueden extenderse a lo largo de grandes áreas geológicas, lo que ha permitido su explotación comercial durante más de un siglo. La Constitución de los Estados Unidos no estableció ninguna disposición para reemplazar a los vicepresidentes que murieran o dejaran el cargo antes de terminar sus mandatos. Como resultado, el cargo ha estado vacante durante casi 38 años en la historia de la nación. La Marina contactó una vez a los Village People para utilizarlos en una campaña publicitaria de la Marina para la televisión y el radio. Ellos cedieron los derechos de la canción de forma gratuita, con la condición de que la Marina los ayudara a filmar el video musical. La Marina les proporcionó un buque de guerra y varias aeronaves, pero al final la Marina optó por quedarse con la tradicional canción de anclas a babor. Los investigadores John Gottman y Robert Levenson de la Universidad de Washington pudieron predecir si una pareja permanecería junta o no con extrema precisión, basándose en la reacción de uno de los miembros de la pareja a las cosas por las que el otro se emocionaba. Por ejemplo, si una esposa dice «mira ese hermoso pájaro» y el esposo lo ignora, hay una fuerte indicación de que se divorciarán. En los años 1800, en la ciudad de Nueva York, los cerdos deambulaban libremente y comían basura en las calles. Cuando el gobierno de la ciudad intentó prohibirlos en el año 1821, los dueños de los cerdos se negaron y se amotinaron, provocando que el gobierno suspendiera sus esfuerzos. Durante los siguientes 28 años, los dueños continuaron amotinándose cada vez que la ciudad intentaba prohibir a los cerdos. La empresa Hormel Foods, que fabrica el spam enlatado, pide a sus empleados que se refieran a los correos electrónicos de spam como correos electrónicos no deseados. La compañía protege activamente el uso de su marca registrada y ha publicado durante años recomendaciones para diferenciar el producto alimenticio de los mensajes electrónicos no solicitados. El famoso spam enlatado fue introducido a finales de la década de 1930 y se convirtió en un alimento especialmente popular durante la Segunda Guerra Mundial debido a su larga duración. Actualmente se vende en numerosos países y existen múltiples variedades con distintos sabores e ingredientes. Los científicos descubren un promedio de 18,000 nuevas especies de vida cada año. La mayoría de estos descubrimientos corresponden a insectos, hongos, plantas y pequeños organismos que habitan en regiones poco exploradas del planeta. Selvas tropicales, arrecifes de coral, cuevas profundas y zonas oceánicas remotas continúan revelando especies desconocidas para la ciencia. A pesar de siglos de investigación biológica, los expertos estiman que todavía quedan millones de especies sin describir oficialmente. Cada nueva especie identificada ayuda a comprender mejor la evolución, los ecosistemas y las complejas relaciones que sostienen la vida en la Tierra. Un hombre llamado Uva Butler creó un restaurante inexistente llamado The Shed at Dulwich y logró colocarlo en el número 1 en Londres, escribiendo reseñas falsas sobre él en TripAdvisor. Esto expuso lo vulnerables que son los sitios de reseñas a la manipulación, a pesar de que los sitios dicen que tienen enormes inversiones en tecnología contra estafadores.
En un estudio realizado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, se descubrió que más de 17 millones de adultos en los Estados Unidos tenían un trastorno por consumo de alcohol y que las 5 ocupaciones principales en el abuso de alcohol son los mineros, los trabajadores de la construcción, los trabajadores del servicio de alimentos, los abogados y los médicos. Una víctima de secuestro de 28 años fue encarcelada después de que intentó extorsionar a sus secuestradores. Él les dijo, textualmente, llámenme si quieren arreglar un juicio, o sueltan algo de dinero o se quedan en la prisión federal por 20 años. En 1986, la banda Motorhead batió récords al alcanzar los 130 decibelios en un concierto. La música estaba tan fuerte que dañó el techo del Variety Theater de Cleveland. Los glaciares y el vulcanismo tienen una relación inversa. A lo largo del registro volcánico, las erupciones disminuyeron significativamente a medida que el planeta se enfriaba y el hielo se expandía. A la inversa, a medida que nuestros glaciares se derriten y erosionan la tierra debajo de ellos, los humanos deberían esperar ver más actividad volcánica en todo el planeta. Existe un tratado internacional que impide el uso de técnicas de modificación ambiental o guerra meteorológica. Se trata de Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, un acuerdo adoptado durante la Guerra Fría para evitar que fenómenos naturales fueran utilizados como armas. El tratado prohíbe emplear de manera hostil técnicas capaces de alterar el clima, los océanos, la atmósfera o procesos geológicos cuando puedan causar efectos extensos, duraderos o graves. Surgió en parte debido a la preocupación internacional por experimentos de modificación climática realizados durante conflictos armados. La enfermedad con la tasa de mortalidad más alta que no es hereditaria son las encefalopatías espongiformes, también conocidas como enfermedades por priones, las cuales son enfermedades cerebrales transmisibles. La tasa de mortalidad es del 100%. Estas enfermedades son extremadamente raras y pueden afectar tanto a seres humanos como a algunos animales. Entre los casos más conocidos se encuentran la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en personas y la enfermedad de las vacas locas en el ganado. Los priones son proteínas anormales que pueden provocar que otras proteínas del cerebro cambien de forma, causando un deterioro progresivo y severo del sistema nervioso. Debido a su rareza, la mayoría de los médicos nunca llegan a encontrar un caso a lo largo de toda su carrera profesional. No todos los arcoíris vienen en todos los colores. Los arcoíris que se forman al atardecer o al amanecer pueden ser arcoíris monocromáticos, los cuales solo parecen ser de color rojo. Esto ocurre porque, cuando el sol está muy cerca del horizonte, la luz debe atravesar una porción mucho mayor de la atmósfera terrestre. Durante ese recorrido, gran parte de la luz azul y verde se dispersa, dejando predominantes los tonos rojizos y anaranjados. Estos arcoíris suelen ser poco comunes y pueden ofrecer un espectáculo visual sorprendente, especialmente cuando aparecen sobre paisajes abiertos o después de una lluvia ligera. Una nube de gloria matutina es un fenómeno meteorológico raro, una formación nubosa que puede tener más de 1000 kilómetros de largo. Estas impresionantes nubes suelen aparecer como enormes tubos que avanzan lentamente por el cielo y pueden extenderse hasta donde alcanza la vista. Uno de los lugares más famosos para observarlas es la región de Gulf of Carpentaria, en el norte de Australia, donde se presentan con suficiente frecuencia como para atraer a pilotos y meteorólogos de todo el mundo. Las corrientes de aire asociadas a estas nubes pueden generar fuertes movimientos ascendentes, permitiendo que algunos pilotos de planeadores recorran grandes distancias aprovechando el fenómeno. Cuando una estrella como nuestro Sol muere, no explota en una supernova ni se colapsa en un agujero negro. En su lugar, se desprende suavemente de sus capas externas, las cuales forman una hermosa nube llamada nebulosa planetaria, mientras que el núcleo de la estrella moribunda se convierte en una enana blanca. Estas nebulosas pueden adoptar formas extraordinariamente complejas, con anillos, filamentos y estructuras brillantes creadas por los gases expulsados. La enana blanca que queda atrás conserva una gran parte de la masa original de la estrella, concentrada en un objeto del tamaño aproximado de la Tierra. Aunque ya no produce energía mediante fusión nuclear, puede permanecer caliente y brillante durante miles de millones de años, mientras se enfría lentamente en el espacio. La pelea de boxeo más larga de la historia fue disputada por Andy Bowen y Jack Burke el 6 de abril de 1893. El combate de 110 asaltos duró 7 horas y 19 minutos hasta que ambos boxeadores no pudieron salir de sus esquinas. Burke se rompió todos los huesos de ambas manos y estuvo postrado en cama durante semanas. Los teléfonos satelitales son ilegales en ciertos países como India y China. Esto es para que los gobiernos regulen el contenido. Las penas van desde la confiscación hasta el tiempo en prisión, ya que algunos gobiernos los ven como disidencia política.
Algunas salamandras pueden regenerar sus cuerpos enteros. Son aclamadas como campeonas de la regeneración, exhibiendo una notable capacidad para volver a desarrollar tejidos, órganos o incluso partes enteras del cuerpo. La crisis financiera del año 2008 provocó una escasez significativa de monedas en los Estados Unidos. La crisis hizo que muchas personas acumularan su cambio suelto, lo que redujo la cantidad de monedas en circulación. Como resultado, la Reserva Federal tuvo que aumentar su producción de monedas para satisfacer la demanda. Neil Armstrong completó casi todo el trabajo de curso requerido para obtener una maestría cuando se unió a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio a principios de la década de los años 1960. A falta de un semestre, regresó a la Universidad del Sur de California, después de su alunizaje en 1970, para impartir un seminario de 1 hora sobre los aspectos técnicos del aterrizaje del módulo lunar del Apolo para recibir su maestría. Las ardillas voladoras brillan de color rosa intenso con orejas, narices y patas azules bajo una luz ultravioleta. Este fenómeno, conocido como biofluorescencia, fue documentado por investigadores que examinaron ejemplares utilizando luz ultravioleta y observaron colores sorprendentes que son invisibles a simple vista. Aunque todavía no se conoce con certeza la función de esta característica, los científicos han propuesto que podría estar relacionada con la comunicación entre individuos, el camuflaje nocturno o el reconocimiento de miembros de la misma especie. La biofluorescencia también se ha encontrado en otros animales, incluidos algunos anfibios, peces, reptiles y marsupiales, lo que sugiere que este fenómeno está más extendido en la naturaleza de lo que se creía anteriormente. Contrario a la creencia popular, la joroba de un camello no almacena agua, sino que en realidad almacena grasa. El camello la utiliza como alimento cuando la comida escasea. Si un camello utiliza la grasa dentro de la joroba, ésta se volverá flácida y caerá, y con la comida y el descanso adecuados, la joroba volverá a la normalidad. Para obtener seda del gusano de seda, este se hierve o se gasea dentro de sus capullos. Se requieren 6.600 capullos, lo que equivale a 1 kilogramo de seda, para crear esto. Cada capullo está formado por un único hilo continuo de seda, que puede alcanzar cientos de metros de longitud si se desenrolla cuidadosamente. La producción de seda tiene una historia de varios miles de años y desempeñó un papel fundamental en el comercio entre Asia y Europa a través de la famosa Ruta de la Seda. Debido a su combinación de ligereza, suavidad y resistencia, la seda sigue siendo uno de los tejidos naturales más apreciados y valiosos del mundo. Diana Budisavljević, también conocida como la Schindler femenina, llevó a cabo uno de los mayores actos humanitarios de la Segunda Guerra Mundial al salvar a más de 7.700 niños de los campos de concentración en la zona de lo que hoy es Croacia. La funeraria Paradise Funeral Chapel en Michigan tiene una ventanilla de servicio desde el auto. Se puede ver al difunto a través de una ventana y también presentar los respetos. También hay un libro de registro y una caja conmemorativa para dejar tarjetas. Un hombre de Nueva York llamado Tayyebe Sowami compró una vez una botella de jugo de naranja de $5. Su esposa lo envió de regreso porque era demasiado cara y estaba en oferta por $2.50 en otro lugar. Por capricho compró 2 boletos de lotería con el dinero devuelto y ganó $315,3 millones. Gabe Sonnier comenzó trabajando como conserje en una escuela primaria de Luisiana. Un día, en el año 2008, inspirado por el entonces director de la escuela para dedicarse a la enseñanza, Gabe decidió regresar a estudiar. Tenía 44 años cuando comenzó a obtener su título en educación. Tras convertirse en maestro y seguir avanzando en su carrera, finalmente llegó a ser director de la misma escuela primaria. Los dientes de los castores son de color naranja debido al hierro que se encuentra en el esmalte de sus dientes. Este mineral hace que sus incisivos sean mucho más resistentes al desgaste que los de la mayoría de los mamíferos, algo esencial para una especie que pasa gran parte de su vida cortando madera. Los incisivos de los castores nunca dejan de crecer, por lo que roer troncos y ramas les ayuda a mantenerlos en la longitud adecuada. Un castor adulto puede derribar árboles sorprendentemente grandes para construir presas y refugios, estructuras que modifican el paisaje y crean hábitats para numerosas especies de animales y plantas. Los hablantes de inglés propusieron originalmente abreviar el tiempo universal coordinado como CUT. Los hablantes de francés propusieron abreviarlo como TUC por Temps Universel Coordonné. Ninguna de las partes obtuvo lo que quería y la abreviatura oficial es ahora UTC. Cuando la luna está directamente sobre tu cabeza, pesas ligeramente menos. Esto se debe a que la gravedad lunar ejerce una pequeña atracción sobre tu cuerpo, reduciendo de forma casi imperceptible la fuerza con la que la Tierra te atrae hacia su superficie.
El efecto es extremadamente pequeño y ningún ser humano podría notarlo sin instrumentos muy sensibles. Este mismo tirón gravitatorio es el responsable de las mareas oceánicas, que elevan y bajan enormes cantidades de agua alrededor del planeta. La gravedad de la Luna también provoca ligeras deformaciones en la corteza terrestre, haciendo que la superficie de la Tierra se eleve y descienda unos pocos centímetros a medida que nuestro satélite orbita a su alrededor. Aproximadamente el 13% de las personas que terminan el maratón de Boston sufren de hiponatremia causada por el consumo excesivo de líquidos, que es cuando la concentración de sodio en la sangre es anormalmente baja. A Robin Williams, los escritores de Viaje a las Estrellas, la nueva generación, de hecho le dieron un papel como un hombre llamado Berlinghoff Rasmussen para el episodio Una cuestión de tiempo, donde interpretaría a un viajero del tiempo del tipo vendedor de automóviles de habla rápida que resulta ser un estafador. Williams tuvo que rechazarlo para poder filmar Hook. Un multimillonario chino llamado Liu Yiqian, quien también es un extaxista, compró una pintura de $170 millones con su tarjeta American Express. Con ese solo deslizamiento ganó suficientes puntos de recompensa para toda una vida de viajes en primera clase con su familia. El algodón de azúcar fue inventado por un dentista. El dentista William Morrison se asoció con el fabricante de dulces John C. Wharton para inventar el dispositivo que hace el algodón de azúcar como lo conocemos hoy. En ese momento, la golosina azucarada hilada por aire se llamaba hilo de hadas. La oficina de correos británica procesó falsamente a más de 700 jefes de oficina de correos por fraude y robo debido a un sistema informático defectuoso. Los casos constituyen el error judicial más generalizado en la historia de la justicia británica, abarcando un periodo de más de 20 años. Los burritos son una comida popular para los astronautas en el espacio porque son fáciles de comer y no producen migajas que podrían flotar y dañar el equipo. Además, las tortillas se conservan durante más tiempo que el pan tradicional y ocupan poco espacio dentro de las provisiones de una misión. Por esa razón, la NASA las utiliza desde hace décadas en distintos vuelos espaciales. Los astronautas suelen rellenarlas con ingredientes como pollo, carne, huevos, frijoles, queso o verduras, lo que permite crear comidas variadas sin necesidad de llevar una gran cantidad de productos diferentes. Martha's Vineyard es uno de los únicos 5 nombres de lugares naturales a los que la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos ha permitido incluir un apóstrofe. Los paneles de latón del monumento conmemorativo del 11 de septiembre, en los que están inscritos los nombres de las víctimas, tienen sus propios sistemas de calefacción y refrigeración para que nunca estén demasiado calientes o demasiado fríos al tacto. El Club dei Bruti, también conocido como la Asociación Mundial de Personas Feas, con sede en la ciudad italiana de Piovico, cuenta con 30.000 miembros en todo el mundo y lucha por reconocer el valor de las personas feas. El hombre de cuero fue una persona sin hogar vestida con un traje de cuero que repitió una ruta de 365 millas durante más de 30 años. Se detenía en los pueblos para obtener suministros y vivía en varias cuevas. Cuando los arqueólogos excavaron su tumba en el año 2011, no encontraron restos, solo clavos de ataúd. Los humanos realmente tienen la poco conocida capacidad de aprender a observar su entorno con la ecolocalización. Al chasquear o hacer clic con la lengua, los humanos pueden hacer rebotar ondas de sonido en los objetos cercanos, y el eco resultante revela el tamaño aproximado y la distancia del obstáculo. Cualquier persona con audición normal puede aprender esta habilidad. Los huevos de los gansos de Canadá a menudo se recubren con aceite de maíz como método de control poblacional. El aceite bloquea el intercambio de oxígeno a través de la cáscara e impide que el embrión se desarrolle. Simplemente retirar o destruir los huevos puede provocar que los gansos pongan más huevos para reemplazarlos. Este método de manejo de fauna se conoce como aceitado de huevos. El 6 de junio del año 2011, una mujer y un hombre no identificados en Gatineau, Canadá, murieron cuando un oso volador de 200 kilogramos se estrelló a través de su parabrisas antes de pasar por la ventana trasera. El oso negro de 200 kilogramos fue lanzado por el aire por un automóvil que iba delante de la camioneta después de que éste se interpusiera en el camino del tráfico en la carretera 148. Las ratas, los jerbos, los ratones, las aves, los peces, los monos y los chimpancés prefieren hacer un esfuerzo para obtener su propia comida en lugar de que se les proporcione de forma gratuita. De todos los animales estudiados, solo los gatos no mostraron este comportamiento, prefiriendo en su lugar ser servidos. La gran mayoría del manto de la Tierra no es magma, sino más bien roca sólida debido a las presiones extremas. La viscosidad de la roca es comparable a la del vidrio normal a temperatura ambiente, por lo cual la tectónica de placas solo se mueve a velocidades medidas en centímetros por año.
La NASA opera algunas de las redes de transferencia de datos más rápidas del mundo, capaces de alcanzar velocidades de decenas de gigabytes por segundo en determinadas instalaciones de investigación. Para ponerlo en perspectiva, estas conexiones especializadas pueden ser cientos o incluso miles de veces más rápidas que una conexión doméstica promedio, lo que permite transferir enormes cantidades de información científica en cuestión de segundos. Pensilvania permite placas de matrícula orientadas verticalmente para motocicletas, con los números leyéndose de arriba hacia abajo en lugar de izquierda a derecha. Las películas en Technicolor se filmaban en 3 rollos de película, con la imagen dividida mediante un prisma en 3 imágenes en color. Cada rollo de película se revelaba y teñía de un color primario complementario, y luego los 3 rollos se laminaban juntos para crear un rollo de película a todo color. El programa infantil de Nickelodeon de principios de los años 2000, Lazy Town, no solo se filmó en Islandia, sino que también fue uno de los programas infantiles más caros jamás creados. Cada episodio costó casi $1 millón. Gran parte de ese presupuesto se destinó a la combinación de escenarios elaborados, efectos visuales, marionetas, acrobacias y tecnología digital avanzada para la época. La serie fue creada por Magnus Scheving, quien además interpretó al personaje de Sportacus. Aunque estaba dirigida a niños, el programa ganó seguidores de muchas edades gracias a su estilo visual único, sus canciones pegadizas y su mensaje centrado en la actividad física, la alimentación saludable y los hábitos de vida activos. El delfín rosado del río es un delfín de agua dulce raro y único, conocido por su color rosa distintivo y su cuello flexible. A diferencia de la mayoría de los delfines marinos, sus vértebras cervicales no están fusionadas, lo que le permite mover la cabeza de un lado a otro con gran facilidad. Esta adaptación resulta especialmente útil para desplazarse entre árboles y vegetación inundada durante la temporada de crecidas en la cuenca amazónica. Su color puede variar desde gris hasta un intenso tono rosado, y algunos individuos se vuelven más rosados con la edad. Los aviones de papel fueron inventados mucho antes de que existiera la palabra avión. De hecho, niños y adultos de todas las edades han estado doblando y volando aviones de papel durante más de 150 años. Los primeros diseños surgieron décadas antes de que los seres humanos lograran el vuelo motorizado, cuando el papel ya se utilizaba para crear cometas y otros objetos voladores. A medida que la aviación comenzó a desarrollarse, los aviones de papel se convirtieron en una forma sencilla de experimentar con el equilibrio, la sustentación y la resistencia del aire. Incluso hoy, algunos diseñadores y aficionados crean modelos sorprendentemente complejos, capaces de permanecer en el aire durante largos periodos o recorrer grandes distancias. El Gran Gatsby fue considerado en gran parte olvidable y un fracaso comercial cuando se publicó en 1925. Fue solo después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se enviaron copias gratuitas de novelas a los soldados estadounidenses en el extranjero, que el libro fue reexaminado y se convirtió en una parte fundamental de los planes de estudio de las escuelas secundarias estadounidenses. El PlayStation 2 continuó produciéndose hasta el año 2013, teniendo una de las vidas útiles más largas de cualquier consola de videojuegos. Durante su extensa trayectoria vendió más de 150 millones de unidades en todo el mundo, y se convirtió en la consola más vendida de la historia. Parte de su éxito se debió a su enorme catálogo de juegos, que incluyó miles de títulos de prácticamente todos los géneros imaginables. Además, la consola podía reproducir DVD, una característica muy atractiva en una época en la que los reproductores de DVD todavía representaban un gasto importante para muchos hogares. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado que las escuelas secundarias y secundarias básicas comiencen más tarde debido a la privación crónica del sueño. Los estudios han demostrado que los horarios de inicio más tardíos ayudarían a los estudiantes a desempeñarse mejor, ya que hasta 2/3 de los estudiantes de secundaria no duermen lo suficiente. El águila culebrera parda es un ave específicamente adaptada para cazar una variedad de serpientes venenosas, como la víbora bufadora, y se sabe que incluso se alimenta de mambas negras adultas. Sus patas están cubiertas por escamas gruesas que ayudan a protegerla de las mordeduras, mientras que su excelente vista le permite detectar reptiles desde grandes alturas. Cuando localiza una presa, puede lanzarse con gran precisión y sujetarla firmemente antes de que tenga oportunidad de defenderse. Aunque las serpientes constituyen una parte importante de su dieta, también puede capturar lagartos y otros pequeños animales. Al regresar a la Tierra, los astronautas del Apolo 11 realizaron una gira de buena voluntad de 38 días por todo el mundo, visitando 29 ciudades en 24 países a petición del presidente Nixon. Querían enfatizar que el alunizaje se realizó no solo por los Estados Unidos, sino por la humanidad.
En la trilogía original de Star Wars, en el episodio 5, el emperador Palpatine fue interpretado en realidad por Marjorie Eaton con un maquillaje pesado como doble. Los ojos de un chimpancé también se superpusieron en sus cuencas oculares oscurecidas durante la postproducción, y la voz fue puesta por el actor de teatro musical Clive Revill. Las orcas tienen una cultura que transmiten a sus crías y también tienen variaciones en sus vocalizaciones, similares a los idiomas y dialectos en los humanos. También pueden vivir durante más de 60 años. Diferentes grupos de orcas utilizan sonidos característicos propios que los investigadores pueden identificar y asociar con familias o poblaciones específicas. Además, las técnicas de caza, las rutas de desplazamiento y ciertos comportamientos sociales también se enseñan de generación en generación. Algunas poblaciones se especializan en capturar peces, mientras que otras cazan mamíferos marinos utilizando estrategias cooperativas muy complejas. En Australia había reptiles similares a mamíferos que vivieron antes que los dinosaurios, y algunos de estos reptiles similares a mamíferos evolucionaron en los mamíferos modernos. Los fósiles hallados en Australia han ayudado a los científicos a comprender mejor esta importante transición evolutiva, que ocurrió durante cientos de millones de años. Estos animales poseían una mezcla de características reptilianas y mamíferas, como distintas formas de dentición y cambios graduales en la estructura de la mandíbula. Con el tiempo, sus descendientes dieron origen a los primeros mamíferos verdaderos. Los investigadores han descubierto que si se deja una rueda de ejercicio en la naturaleza, los ratones salvajes optarán por correr en la rueda por su propio disfrute. El bocadillo Pringles no puede llamarse legalmente papas fritas, porque no se hace cortando una papa en rodajas. En realidad, se elaboran a partir de una masa formada con ingredientes derivados de la papa, similares a los utilizados en algunos productos de puré de papa deshidratado, junto con almidones y otros componentes. Esta mezcla se moldea cuidadosamente para crear su característica forma curva y uniforme, algo difícil de lograr con rodajas de papa convencionales. Su diseño permite que las piezas encajen perfectamente unas sobre otras dentro del envase cilíndrico, reduciendo la cantidad de producto roto durante el transporte. La forma distintiva de Pringles es tan reconocible que incluso tiene un nombre matemático: paraboloide hiperbólico. Hay un museo en Japón llamado Shinsekikan, que se traduce como Salón de Rocas Curiosas. Contiene casi 1.700 rocas que son inusuales, de las cuales 900 se asemejan a rostros humanos. En la antigua civilización maya, para mejorar los placeres de los licores sagrados, solían ingerirlos de una manera que muchos considerarían poco convencional, incluso a través de un enema. Cascatelli es una nueva forma de pasta que fue inventada en el año 2021 por el locutor de podcast Dan Pashman para una máxima capacidad de retención de salsa, facilidad de agarre con el tenedor y consistencia al morder. Antilia es una residencia privada en la zona residencial de los multimillonarios de Bombay, India, y es una de las residencias privadas más caras del mundo, con un costo de más de $1.000 millones. Es la residencia del multimillonario indio Mukesh Ambani y su familia, quienes se mudaron a la casa de 27 pisos en el año 2012. Requiere 600 sirvientes. Tiene un estacionamiento para 168 automóviles, 9 ascensores, un teatro, una piscina, un salón de baile y una sala de nieve. Debido a que las marcas registradas se volvieron muy genéricas, lo que significa que las empresas pueden perder los derechos sobre la marca, los Transformers ya no se transforman en los empaques ni en alguna publicidad. En su lugar se listan como convertibles. En el año 2000, la escuela secundaria Billy Earl Dade en Dallas, Texas, organizó un evento llamado Desayuno con los Papás, pero vio que no todos los estudiantes tenían padres o figuras paternas para asistir al evento. Así que publicaron un mensaje en Facebook buscando alrededor de 50 voluntarios, y el día del evento se presentaron más de 600 hombres para ayudar. Existe una especie de tiburón que puede caminar sobre la tierra. Los tiburones sombrera miden aproximadamente 91 centímetros, o 3 pies de largo, con aletas en forma de paleta que usan para caminar, ya sea por el fondo del océano o por la tierra seca. A pesar de ser organismos con sistemas nerviosos altamente complejos y un nivel impresionante de inteligencia, muchas especies de pulpos solo viven aproximadamente de 1 a 5 años. Durante ese breve tiempo son capaces de resolver problemas, abrir recipientes, reconocer patrones e incluso aprender observando a otros individuos. También poseen una extraordinaria capacidad de camuflaje gracias a células especiales en su piel que les permiten cambiar de color y textura en cuestión de segundos. En la mayoría de las especies, la reproducción marca el final de la vida adulta. Las hembras suelen dedicar meses a proteger y oxigenar sus huevos sin alimentarse, mientras que los machos generalmente mueren poco después del apareamiento. Jack Norworth, quien escribió Llévame a ver el partido de béisbol, nunca vio un partido de béisbol sino hasta 32 años después de haber escrito la canción.
En 1985, en medio de la Guerra Fría, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, hicieron un pacto para dejar de lado las diferencias de sus países y unir a sus ejércitos si alguna vez ocurría una invasión extraterrestre. Eminem tiene el récord del verso de rap más rápido, rapeando 11 sílabas por segundo, o 222 palabras en 30 segundos, en el tercer verso de su canción Godzilla. Si estornudas demasiado fuerte, es posible fracturarse una costilla, pero si reprimes un estornudo fuerte, también es posible romper un vaso sanguíneo en la cabeza o el cuello y morir. Suiza es el único país del mundo que reconoce la dignidad de las plantas en su constitución, porque las plantas son seres vivos, por lo que también tienen dignidad. Según un estudio de 33 cirujanos realizado por el Centro Médico Beth Israel en Nueva York, los cirujanos que juegan videojuegos operan un 27% más rápido y cometen un 37% menos de errores. La réplica del Lego del Titanic más grande del mundo fue construida durante un periodo de 11 meses por un niño autista de 10 años de Islandia. Menos 40 grados Celsius es exactamente lo mismo que menos 40 grados Fahrenheit. En el año 2022, un robot de ajedrez en Moscú le rompió el dedo a su oponente humano de 7 años después de que el niño hiciera un movimiento rápido, sin esperar a que el robot completara su turno. La palabra jazz es estadísticamente la más difícil de adivinar en el juego del ahorcado. Esto se debe a que es una palabra corta, tiene solo una vocal y usa las letras J y Z, que la gente rara vez adivina en este juego. Blackjack Pizza fue fundada en el año 1983 por un ex empleado de Domino's llamado Vince Schmull, quien quería darle a Colorado una alternativa a su antiguo empleador. Nombró al restaurante de pizza por el juego de Blackjack para indicar que era comida rápida y porque el Blackjack y el dominó son ambos juegos. En el año 2020, un hombre de 64 años se eyectó accidentalmente de la cabina de un avión de combate francés mientras volaba a más de 500 km por hora, o 320 millas por hora. Después de recibir como regalo un vuelo en el avión por parte de sus compañeros de trabajo. El sistema de la carretera panamericana que conecta Alaska con Argentina es la carretera más larga del mundo. A lo largo de más de 100 kilómetros hay una interrupción llamada el Tapón del Darién, la cual requiere una caminata de 4 días para cruzar. El diamante más grande jamás encontrado fue el diamante Cullinan, que pesó más de 3.000 quilates. Fue descubierto en Transvaal, Sudáfrica, en el año 1905 y fue presentado como regalo de cumpleaños al rey Eduardo VII de Inglaterra por el gobierno de Transvaal. A pesar de la creencia popular, en realidad es lo contrario. Una rana que se calienta gradualmente en el agua saltará, mientras que una rana colocada en agua ya hirviendo morirá inmediatamente y no saltará. Experimentos realizados hace más de un siglo mostraron que las ranas suelen intentar escapar cuando perciben que la temperatura aumenta de forma gradual y alcanza niveles peligrosos. La historia de la rana que permanece inmóvil mientras el agua se calienta se popularizó como una metáfora sobre la falta de reacción ante problemas que empeoran poco a poco, pero no describe con precisión el comportamiento normal de estos animales. Las ranas poseen sistemas sensoriales muy sensibles que les permiten detectar cambios en su entorno y reaccionar rápidamente ante muchas amenazas. Alrededor de 2.000 a 3.000 automóviles de lujo son abandonados en Dubái cada año. Muchos automóviles pertenecen a expatriados, en su mayoría británicos, que viajan a Dubái y a Abu Dhabi con la esperanza de conseguir empleos de alto nivel. Desafortunadamente, una vez que comienzan a ganar dinero, terminan comprando muchas cosas, estando los automóviles de lujo en el primer lugar de su lista, y luego también comienzan a tener dificultades para mantenerse al día con los costos de vida, terminando por abandonar los automóviles y simplemente salir del país. La inspiración detrás del profesor Snape en Harry Potter fue un profesor de química británico llamado John Nettleship. Al principio, Nettleship se molestó por esta atribución, pero más tarde llegó a aceptarla, incluso escribiendo un libro al respecto. Jennifer Lawrence fue descubierta por un agente de modelos en la ciudad de Nueva York cuando tenía solo 14 años, pero rechazó la oferta porque no quería convertirse en modelo. Un médico surcoreano llamado Hwang Woo-suk fue un científico que clonó a un perro en el año 2005 llamado Snoopy, un sabueso afgano. También intentó la clonación humana, pero sin éxito. Snoopy fue considerado un logro importante porque los perros son mucho más difíciles de clonar que muchos otros mamíferos debido a las particularidades de su biología reproductiva. El nacimiento de este perro demostró que era posible aplicar técnicas avanzadas de clonación a especies que hasta entonces habían resultado especialmente complejas para los investigadores. Años después, algunos descendientes de Snoopy también nacieron mediante reproducción convencional, convirtiéndose en parte de uno de los casos más conocidos en la historia de la clonación animal.
Los mapas de Mercator nunca fueron pensados como mapas del mundo para uso general. La enorme distorsión de la geometría geográfica es el efecto secundario de la característica especial del mapa, la navegación marina simple. Un rumbo a lo largo de cualquier dirección constante de la brújula se representa en el mapa como una línea recta. La primera película sobre el Titanic fue protagonizada por una actriz que realmente sobrevivió al hundimiento del verdadero Titanic. Dorothy Gibson estaba jugando al bridge cuando el barco chocó contra el iceberg y escapó en el primer bote salvavidas. Más tarde protagonizó Salvada del Titanic, en la que usó la misma ropa que llevaba puesta en el Titanic. George Washington solo salió de los actuales Estados Unidos una vez en su vida, cuando viajó a Barbados con su hermano en 1751. El Servicio Secreto de los Estados Unidos fue creado originalmente en 1865 para combatir la falsificación, y no se le asignó la tarea de proteger al presidente sino hasta el año 1901. Tina Turner renunció a su ciudadanía estadounidense en el año 2013 y vivió en Suiza durante casi 30 años hasta su muerte. Muchas casas embrujadas han sido investigadas y se ha descubierto que contienen altos niveles de monóxido de carbono u otros venenos que pueden causar alucinaciones. La teoría del monóxido de carbono explica por qué las casas embrujadas son en su mayoría casas más antiguas y por qué la gente ve fantasmas en ellas. Ringo Starr tuvo tuberculosis cuando era niño y pasó 2 años recuperándose en un sanatorio. Para entretenerse, usaba un carrete de madera para tocar objetos y así desarrolló su amor por la batería. En el año 2011, un cantinero australiano de 29 años llamado Dan Saunders encontró un error en un cajero automático que le permitía retirar mucho más allá de su saldo. En una juerga que duró unos 4 meses y medio, logró gastar alrededor de $1.600.000 del dinero del banco en fiestas fastuosas, vuelos en aviones privados charter y pagando las matrículas universitarias de sus amigos. Las marmotas de Virginia y las marmotas de los bosques son la misma cosa. No hay diferencia entre las dos y, de hecho, los términos son intercambiables. Ambos nombres se utilizan para referirse al mismo animal, conocido científicamente como Marmota monax. Esta especie pertenece a la familia de las ardillas y es uno de los roedores más grandes de Norteamérica. Las marmotas son excelentes excavadoras y construyen complejas madrigueras subterráneas con varias entradas, cámaras para dormir y espacios destinados a pasar el invierno. También son famosas por su relación con el Día de la Marmota, una tradición popular en la que se observa el comportamiento de una marmota para realizar una predicción simbólica sobre la duración del invierno. China utiliza la siembra de nubes para la manipulación del clima para crear desde cielos azules durante los Juegos Olímpicos del año 2008 hasta lluvias intensas durante las sequías. La siembra de nubes consiste en dispersar sustancias como yoduro de plata u otros compuestos en determinadas nubes, con el objetivo de favorecer la formación de lluvia o nieve bajo condiciones adecuadas. China opera uno de los programas de modificación meteorológica más grandes del mundo, empleando aviones, cohetes y otros sistemas para llevar a cabo estas operaciones. Además de apoyar la agricultura y la gestión de recursos hídricos, estas técnicas también se han utilizado para reducir el riesgo de granizadas y proteger cultivos en distintas regiones del país. El creador de Batman, Bob Kane, diseñó originalmente el traje de murciélago como un mono rojo con alas de murciélago y una pequeña máscara de dominó negra que revelaba el cabello rubio de Bruce Wayne. En realidad fue Bill Finger quien diseñó el traje más oscuro y la capucha que conocemos hoy en día. El verdadero nombre de Oprah Winfrey es Orpah, pero se escribió mal en su certificado de nacimiento y desde entonces se ha hecho llamar Oprah. El bonacón es una bestia mítica medieval de la que se decía que se defendía con evacuaciones intestinales explosivas. Según la leyenda, el excremento salía del cuerpo del animal con una fuerza tan explosiva que podía alcanzar objetivos a más de un campo de fútbol de distancia. Hace 30 años se tenían de 15 a 17 minutos para escapar del incendio de una casa, pero hoy en día solo se tienen de 3 a 5 minutos debido a que hay más plásticos y productos a base de petróleo en la casa, así como planos de planta más abiertos, habitaciones más grandes y techos más altos. El efecto rampa es un fenómeno de las características de accesibilidad diseñadas para personas con discapacidad que benefician a quienes no tienen una discapacidad. Un ejemplo es que muchas personas con audición normal utilizan los subtítulos. La idea es que cuando se diseña para las discapacidades, se mejoran las cosas para todos en el proceso. El año 1923 en el este de Canadá fue conocido como el año de la carne de res gratis, cuando las provincias marítimas cambiaron de conducir en el lado izquierdo al lado derecho de la carretera. Los bueyes no pudieron ser reentrenados para caminar en el lado derecho, y por lo tanto fueron enviados al matadero, causando una caída estrepitosa en el precio de la carne de res. Suiza tiene una ley que prohíbe tener un solo conejillo de Indias.
Esto se debe a que los conejillos de Indias son animales sociales que viven en manadas y necesitan compañía para evitar la soledad. La ley fue aprobada en el año 2008 para proteger el bienestar de estas pequeñas criaturas peludas. Canadá tiene un código postal especial para la dirección de Santa Claus. Es H0H0H0. Antes del año 2011, si un miembro de la familia real británica se casaba con un católico romano, quedaba excluido de la línea de sucesión. La bombilla de luz de más larga duración del mundo, la luz del centenario, ha estado encendida desde el año 1901. Casi nunca se apaga. Se encuentra en el número 4550 de East Avenue en Livermore, California, y es mantenida por el Departamento de Bomberos de Livermore Pleasanton. Descanse en paz es la traducción al español de la frase en latín Requiescat in pace, la cual comparte el mismo acrónimo. La mayoría de las escuelas japonesas no emplean conserjes o personal de limpieza. El sistema educativo japonés cree que exigir a los estudiantes que limpien la escuela ellos mismos enseña respeto, responsabilidad y enfatiza la igualdad. La amnesia anterógrada es una condición en la que el afectado olvida por completo los eventos muy recientes, pero puede aprender y retener nuevas habilidades. Esto ocurre a pesar de que olvidan cada día que habían aprendido esas habilidades el día anterior. Algunos pacientes han demostrado mejoras constantes en tareas como dibujar, resolver rompecabezas o realizar movimientos específicos, incluso cuando aseguran no haber practicado nunca antes. Este fenómeno ayudó a los científicos a descubrir que el cerebro almacena los recuerdos y las habilidades en sistemas diferentes. Gracias a estos casos, se comprendió mejor cómo distintas regiones cerebrales participan en la memoria y el aprendizaje, cambiando profundamente el estudio de la neurología moderna. El primer aterrizaje en un portaaviones se realizó sin cables de retención para detener el avión, sino que los hombres en cubierta tuvieron que agarrar cuerdas atadas al avión. La vida útil promedio de una pelota de béisbol de las grandes ligas es de solo 5 a 7 lanzamientos. Los árbitros reemplazan las pelotas con frecuencia cuando presentan marcas, suciedad o cualquier desgaste que pueda afectar su comportamiento durante el juego. Como resultado, en un solo partido pueden utilizarse decenas de pelotas diferentes. Antes de cada encuentro, las pelotas nuevas también son preparadas con un barro especial conocido como Rubbing Mud, que reduce su brillo y mejora el agarre para los lanzadores. Muchas de las pelotas retiradas terminan como recuerdos para los aficionados, o son utilizadas por equipos y organizaciones con fines de entrenamiento y práctica. A Shaquille O'Neal se le ofreció y rechazó el papel de John Coffey en Milagros Inesperados. El pingüino emperador es el más alto y grande de los pingüinos. La altura de los machos puede alcanzar hasta 1 metro con 30 centímetros, o 4,3 pies, y pesar hasta 50 kilogramos, o 110 libras. Estas impresionantes aves viven en algunas de las condiciones más extremas de la Tierra, soportando temperaturas muy por debajo de cero y fuertes vientos antárticos. Durante la temporada de reproducción, los machos incuban los huevos sobre sus patas durante aproximadamente 2 meses, mientras las hembras se encuentran en el mar alimentándose. Los pavos realmente se sonrojan cuando están emocionados. La piel desnuda de su cabeza y cuello puede cambiar rápidamente de color, pasando por tonos rojos, blancos y azulados según su estado de ánimo o nivel de excitación. Estos cambios son especialmente comunes durante el cortejo, cuando los machos intentan impresionar a las hembras exhibiendo sus plumas y emitiendo sus característicos sonidos. Los pavos también poseen una excelente visión y pueden detectar movimientos a grandes distancias. Además, son capaces de volar a velocidades sorprendentes durante trayectos cortos y pasar la noche posados en árboles para mantenerse alejados de posibles depredadores. Se dejó de poner a los niños desaparecidos en los cartones de leche porque la amenaza estaba en gran parte exagerada, era mayormente ineficaz, no tenía requisitos para lo que significaba estar desaparecido, era emocionalmente perturbador para las familias y se hacía principalmente por los créditos fiscales. La tierra paradisíaca de los cuentos de hadas llamada Jauja fue mencionada por primera vez en el texto Fabliaux de Cacain en el año 1250 durante la era medieval. Era una tierra imaginaria de abundancia en el mito medieval donde las comodidades físicas y los placeres están siempre de inmediato al alcance. En Jauja, los abades son golpeados por sus monjes, las monjas son puestas al revés para mostrar sus traseros y de los cielos llueve queso. Hay 17 millones de moscas por cada persona en la tierra. Ellas polinizan plantas, consumen cuerpos en descomposición, comen lodo en las tuberías de drenaje y hacen muchas otras cosas útiles. Aunque suelen tener mala reputación, las moscas desempeñan un papel fundamental en numerosos ecosistemas al ayudar a reciclar nutrientes y acelerar la descomposición de materia orgánica.
Muchas especies también sirven de alimento para aves, anfibios, reptiles, peces y otros insectos. Algunas son polinizadoras muy eficientes, especialmente en regiones frías o en épocas del año en las que las abejas son menos activas. Sin ellas, muchos procesos naturales esenciales se volverían mucho más lentos y menos eficientes. La producción de la serie de televisión de los años 80, Alf, fue tan estresante que Max Wright, quien interpretó al padre Willie Tanner, atacó físicamente a Alf una vez. Los productores tuvieron que intervenir y apartar a Wright de Alf. El SIDA fue conocido inicialmente por distintos nombres provisionales, mientras los médicos intentaban comprender la enfermedad y sus causas. Uno de esos términos tempranos fue GRID, que significa inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, se descubrió que la enfermedad podía afectar a personas de cualquier origen y condición. Por ello, se adoptó el nombre Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA, una denominación más precisa y ampliamente aceptada por la comunidad médica. Los elefantes son incapaces de saltar. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los huesos de las patas de los elefantes están todos apuntando hacia abajo, lo que significa que no tienen el resorte necesario para impulsarse del suelo. Su anatomía está diseñada para soportar enormes cantidades de peso y para desplazarse con eficiencia a largas distancias, no para realizar saltos. A pesar de ello, los elefantes pueden moverse sorprendentemente rápido y alcanzar velocidades cercanas a los 40 km por hora en trayectos cortos. También poseen almohadillas especiales en las patas que amortiguan sus pisadas y les permiten caminar de forma mucho más silenciosa de lo que cabría esperar de un animal tan grande. Las parejas de caballitos de mar se saludan cada mañana con una danza única que a veces implica cambiar de color. La pareja pasea y hace piruetas junta durante varios minutos antes de separarse por el resto del día. La serie de películas de Fast y Furious Film Series se llama Wild Speed en Japón. Algunos de los títulos también incluyen revelaciones sobre puntos principales de la trama. Con el paso de los años, los distribuidores japoneses han añadido subtítulos muy descriptivos para captar la atención del público local, llegando en ocasiones a adelantar información que en otros países se mantenía en secreto hasta el estreno. Esta práctica no es exclusiva de la franquicia, ya que Japón tiene una larga tradición de adaptar títulos extranjeros para hacerlos más llamativos o fáciles de entender para su audiencia. Aún así, pocos casos son tan conocidos entre los aficionados al cine como los de Wild Speed y sus peculiares subtítulos. El número de cajeros bancarios en los Estados Unidos aumentó de aproximadamente 300,000 a 600,000 entre 1972 y 2010, a pesar de la expansión de los cajeros automáticos. Aunque esto puede parecer contradictorio, la automatización redujo algunos costos operativos y permitió abrir más sucursales, lo que generó una mayor demanda de empleados para realizar tareas que no podían automatizarse fácilmente. En 1983 hubo una recesión en los videojuegos, en la que los ingresos de los videojuegos en los Estados Unidos cayeron de 3.200 millones en 1983 a solo 100 millones en 1985. A Nintendo se le atribuyó de hecho la reactivación de la industria con el lanzamiento del Nintendo Entertainment System. La miel nunca se echa a perder. Los arqueólogos han encontrado vasijas de miel en tumbas del antiguo Egipto, que aún son comestibles después de miles de años. Jules Brunet fue la figura histórica que inspiró la película El último samurái. En el año 1868, este condecorado capitán, que también era pintor, decidió quedarse extraoficialmente en Japón y luchar con las fuerzas del shogun contra el imperio Meiji. En la década de los años 1940, había un club de descanso exclusivo para hombres en los estudios de Walt Disney para sus mejores animadores, el cual incluía una terraza en la azotea donde solían tomar baños de sol desnudos. Tuvieron que detenerlo cuando se supo que las monjas del hospital vecino los estaban espiando. Los trajes de apicultura son blancos porque las abejas aparentemente han desarrollado una respuesta de defensa agresiva hacia las figuras oscuras que se acercan a su nido, mientras que los trajes blancos ayudan a contrarrestar eso. Los apicultores también suelen evitar prendas de colores oscuros debajo del traje por la misma razón. Además del color, estos trajes están diseñados con materiales gruesos y capas protectoras que dificultan que los aguijones alcancen la piel. Las abejas utilizan señales visuales y químicas para identificar posibles amenazas, por lo que los apicultores también procuran moverse con calma alrededor de las colmenas. Un manejo tranquilo reduce el estrés de la colonia y facilita las inspecciones y la recolección de miel. Los pañuelos desechables Kleenex estaban destinados originalmente para máscaras de gas. La marca comenzó durante la Primera Guerra Mundial cuando Kimberly-Clark desarrolló un papel crepé utilizado como filtro dentro de las máscaras de gas. Habrían sido necesarios 125 años para que el concreto que compuso la represa Hoover se enfriara si se hubiera vertido como un solo vertido continuo. En su lugar,
Se vertieron bloques y columnas de concreto gigantes, y luego se enfriaron mediante una serie de tuberías de agua fría contenidas internamente, reduciendo enormemente el tiempo de enfriamiento. Henry Noche fue una antigua estrella universitaria del tenis y el baloncesto. Pidió un trabajo en la Agencia Central de Inteligencia sin más calificaciones que sus trofeos, 2 años en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y el hablar ruso y un oscuro dialecto chino. Consiguió el trabajo con ellos y para cuando se jubiló en 1977, era el director interino de la Agencia Central de Inteligencia. Marc-Antoine Fardin publicó un artículo en el que citó fotografías de gatos en frascos, canastas y ensaladeras, y concluyó que los gatos tienen las propiedades tanto de objetos sólidos como líquidos. Por este trabajo recibió el Premio Nobel de Física en el año 2017. Owen Wilson ha dicho la palabra wow un total de 81 veces a lo largo de 27 películas. Con créditos en 52 filmes, dice esa palabra en el 52% de sus películas. Grecia tiene la marina mercante más grande del mundo, superando incluso a los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Existe algo llamado pasteles de desesperación, los cuales se definen por ingredientes básicos y económicos para el relleno. Estos tipos de pasteles eran populares durante las depresiones, las guerras mundiales y antes de la refrigeración. Las variedades incluyen el pastel de tomate verde, el pastel de melaza, el pastel de ajedrez y los pasteles de vinagre. Si pudieras traer una cucharada de una estrella de neutrones de regreso a la Tierra, pesaría 1.000 millones de toneladas, o el equivalente al monte Everest. El número de sacerdotes en los Estados Unidos ha disminuido un 60% en los últimos 50 años, dejando a más de 3.500 iglesias sin uno. Las cucarachas se crían por millones en China, donde se utilizan en la medicina tradicional y en la cosmética. Algunas instalaciones especializadas mantienen enormes colonias de estos insectos debido a que son fáciles de reproducir, crecen rápidamente y pueden alimentarse de una amplia variedad de materiales orgánicos. Además de sus usos medicinales y cosméticos, los investigadores han estudiado ciertos compuestos presentes en las cucarachas por sus posibles aplicaciones en biotecnología. Estas granjas suelen operar en entornos cuidadosamente controlados para mantener condiciones óptimas de temperatura y humedad. A pesar de la reacción que suelen provocar, las cucarachas son consideradas por muchos científicos como uno de los grupos de insectos más resistentes y adaptables del planeta. Kevin Hines intentó una vez terminar con su vida saltando desde el puente Golden Gate en San Francisco, excepto que fue rescatado por un león marino que empujó su cuerpo y lo mantuvo a flote hasta que fue rescatado por la Guardia Costera. Milagrosamente sobrevivió y ahora es un orador de prevención de la salud mental. Se estimó que entre 200.000 y 600.000 mascotas fueron dejadas atrás en las evacuaciones por el huracán Katrina en el año 2005. Esto se debió a que a las personas no se les permitió llevar mascotas con ellas y no se permitían mascotas en los lugares de refugio. El fabricante de automóviles Studebaker creó el anuncio vivo más grande del mundo en 1938, al plantar 8.000 pinos para deletrear la palabra Studebaker vista desde el cielo. Aunque han desaparecido durante más de 50 años, ese logotipo de pinos todavía perdura e incluso está en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Steve Jobs está enterrado en una tumba sin marcar. Se encuentra en el Parque Conmemorativo Alta Mesa, un cementerio no denominacional en Palo Alto, en el condado de Santa Clara, California. Las abejas pueden ser azules. El abejorro carpintero azul no es agresivo y es semisolitario. No construyen colmenas como las abejas melíferas, sino que prefieren vivir en madera muerta y se encuentran en todo el sudeste asiático, la India y el sur de China. Los conejillos de Indias saludables excretan al menos 50 gránulos fecales al día. En realidad, la cantidad suele ser mucho mayor y puede alcanzar varios cientos de gránulos diariamente, debido a que estos pequeños roedores pasan gran parte del tiempo alimentándose de heno y otros vegetales ricos en fibra. Su sistema digestivo está diseñado para funcionar casi de manera continua, por lo que una producción constante de heces suele ser una señal de buena salud. Los conejillos de Indias también necesitan vitamina C en su dieta, ya que, al igual que los seres humanos, no pueden producirla por sí mismos y deben obtenerla a través de los alimentos. La canción You Are Not Alone de Michael Jackson está en realidad prohibida en Bélgica, porque un tribunal concluyó que era posible que R. Kelly, quien escribió la canción, plagiara a los hermanos compositores belgas Eddie y Danny Van Passel. En el año 2018, 6 médicos idearon un experimento en el que cada uno se tragó una cabeza de Lego como un medio para determinar el tiempo de tránsito típico de un objeto comúnmente tragado. Luego presentaron sus hallazgos con un tiempo de hallazgo y recuperación o puntuación de flatulencia. La puntuación promedio fue de 1,71 días.
Nikola Tesla nunca se casó, pero admitió haberse enamorado de una paloma blanca muy especial que lo visitaba regularmente. Él declaró que amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer, y que mientras la tuvo, hubo un propósito en su vida. El estilo de vida soltero de Tesla probablemente se debió a su creencia de que la intimidad interferiría con su investigación científica. La famosa canción de Aerosmith, Walk This Way, se inspiró en el chiste de Camina por aquí de la película El joven Frankenstein. En 1933, Albert Einstein, quien dejó Alemania por los Estados Unidos, sugirió la formación de la Asociación Internacional de Alivio, conocida ahora como el Comité Internacional de Rescate. Este ha brindado asistencia a millones de refugiados y personas desplazadas en unos 40 países. Hay una pirámide que se está construyendo en Alemania en este momento llamada la Pirámide del Tiempo, la cual está programada para ser completada en el año 3183. Consiste en bloques de concreto de 7 toneladas colocados cada 10 años y el cuarto bloque fue colocado el 9 de septiembre del año 2023. El Dubai Mall es el centro comercial y de entretenimiento más grande del mundo, ubicado en la parte central de la ciudad de Dubái. El área total del centro es de más de 1.200.000 metros cuadrados. El escudo de armas de Austria es el último en incorporar una hoz y un martillo en Europa. Sin embargo, estos símbolos no representan el comunismo en el caso austríaco. La hoz simboliza al campesinado, el martillo representa a los trabajadores industriales y la corona mural que lleva el águila representa a la ciudadanía. Tras la Segunda Guerra Mundial también se añadieron cadenas rotas en las patas del águila para conmemorar la liberación del país del régimen nazi. El diseño actual es uno de los escudos nacionales más reconocibles del continente y ha permanecido prácticamente sin cambios durante décadas. En el año 2013, una pareja que paseaba a su perro en California encontró 8 latas de café que contenían más de 1.427 monedas de oro, con un valor de más de $10 millones, lo cual se conoce como el tesoro de Saddle Ridge. La fuente original del tesoro aún es desconocida. Limp Bizkit estaba destinado a ser un nombre terrible para que la gente mirara su álbum, viera el nombre y luego pensara que el nombre apestaba. Burlarse de sí mismos ha sido un tema recurrente a lo largo de toda la carrera de la banda. Nokia fue fundada menos de un mes después de que Abraham Lincoln fuera asesinado en 1865. Hay un cráter volcánico extinto e aislado en Papúa Nueva Guinea que alberga a más de 40 especies únicas de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, incluyendo al loro más pequeño del mundo. Este lugar, conocido como el cráter del monte Bosavi, permaneció prácticamente aislado del mundo exterior durante miles de años, permitiendo que muchas especies evolucionaran sin apenas contacto con depredadores o competidores. Las expediciones científicas han descubierto allí animales con comportamientos poco comunes y especies que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. La densa selva que cubre el cráter también alberga una gran diversidad de insectos, plantas y pequeños vertebrados que aún siguen siendo objeto de estudio por parte de los investigadores. Los diamantes fueron descubiertos y minados por primera vez en la India hace más de 3.000 años. India siguió siendo la fuente principal de diamantes hasta el siglo XVIII. Durante gran parte de ese tiempo, los diamantes extraídos de los ríos y depósitos aluviales indios eran considerados algunas de las gemas más valiosas del mundo, y llegaban a mercados de Asia, Oriente Medio y Europa a través de extensas rutas comerciales. Varias de las piedras preciosas más famosas de la historia, incluido el Koh-i-Noor, tienen origen indio. La situación cambió cuando se descubrieron importantes yacimientos en otras partes del mundo, especialmente en Brasil y posteriormente en África, lo que transformó por completo el comercio internacional de diamantes. El archiduque Francisco Fernando mató a casi 300.000 criaturas. Fernando era un ávido cazador y registraba sus bajas en un enorme diario. Richard Oste desarrolló la leche de avena mientras estudiaba la intolerancia a la lactosa en la Universidad de Lund en Suecia. Su trabajo buscaba encontrar una alternativa nutritiva a los productos lácteos para las personas que no podían digerir la lactosa con facilidad. A partir de esa investigación surgió una bebida elaborada a base de avena, que con el tiempo ganó popularidad mucho más allá de su propósito original. Décadas después, la leche de avena se convirtió en una de las alternativas vegetales más consumidas del mundo y es utilizada en cafés, restaurantes y hogares de numerosos países. Un trabajador postal llamado William Santiago fue despedido después de 27 años de servicio porque decidió quedarse con correo no deseado que no se podía entregar. El Servicio Postal de los Estados Unidos de hecho presentó cargos contra él y el caso fue a juicio, resultando en que Santiago fuera acusado de malversación y robo de correo. Bolaji Badejo interpretó al xenomorfo en la película Alien en el año 1979. Con una estatura de 2 metros y 1 centímetro, la altura y el cuerpo esbelto del artista visual nigeriano,
convencieron a Ridley Scott de que era la elección perfecta para el villano. Las únicas copias de la Declaración de Independencia de Haití se encuentran en los Archivos Nacionales del Reino Unido en Kew. Las dos copias de la versión impresa original fueron descubiertas por Julia Gaffield, una estudiante de posgrado de la Universidad de Duke, en los Archivos Nacionales del Reino Unido entre el año 2010 y 2011. El medicamento más caro del mundo es Zolgensma, una terapia génica utilizada para tratar una enfermedad infantil rara llamada atrofia muscular espinal. Su costo supera los $2 millones por una sola dosis. El tratamiento está diseñado para corregir la causa genética de la enfermedad. Ha demostrado una alta eficacia en muchos pacientes y puede cambiar significativamente su calidad de vida con una única administración. El estacionamiento más grande del mundo está en el West Edmonton Mall en Canadá y tiene 20,000 espacios, y un estacionamiento de desborde contiguo tiene 10,000 adicionales. Lo más lejos que el ojo humano puede ver es aproximadamente 3 millas, o poco menos de 5 kilómetros de distancia, que es el punto en el que la curvatura de la Tierra se inclina para que la superficie ya no esté a la vista, asumiendo una visión perfecta de 20/20. Art Spiegelman, mejor conocido por la novela gráfica ganadora del Pulitzer, Mouse, también creó la línea de tarjetas coleccionables Garbage Pail Kids. Los contaminantes en interiores pueden ser de 2 a 5 veces más altos que los niveles al aire libre. Y en algunos casos, estos niveles pueden superar 100 veces los niveles al aire libre de los mismos contaminantes. La imagen clásica de un ninja vestido completamente de negro proviene de la convención de representar a los ninjas usando el vestuario de los tramoyistas en el teatro kabuki japonés. Algunos de los primeros chicles estaban hechos de resina de abedul y otras sustancias naturales, y pueden conservarse durante miles de años. De hecho, el chicle más viejo del mundo tiene 9,000 años, y fue descubierto recientemente por arqueólogos en la isla sueca de Orust. Un escaneo de radar de la tumba de Shakespeare confirmó que su cráneo no está en su tumba, la cual misteriosamente no lleva su nombre, sino más bien la siguiente maldición: buen amigo, por amor a Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que perdone estas piedras, y maldito sea aquel que mueva mi osamenta. Una especie entera de aves se extinguió debido a la Segunda Guerra Mundial. El rascón de la isla de Wake era un ave no voladora que se encontraba en las islas de Wake y Wilkes y fue cazada hasta la extinción durante la guerra. El teniente Marcus McDilda fue un piloto estadounidense de un caza P-51, que fue derribado sobre Osaka y capturado por los japoneses el 8 de agosto de 1945, 2 días después del bombardeo atómico de Hiroshima. Él les dijo que no sabía nada al respecto, pero cuando lo amenazaron con matarlo, reveló que tenían cientos y que Tokio y Kioto eran las siguientes. Argentina fue nombrada por el nombre en latín de la plata, Argentum. Recibió su nombre porque se creía que el país sería rico en plata, lo cual se remonta a los primeros viajes realizados por los conquistadores españoles y portugueses al Río de la Plata en los primeros años del siglo XVI. La leyenda de la NBA, Paul Pierce, fue apuñalado 11 veces en el año 2000 y aún así jugó cada uno de los partidos de la temporada 2000-2001. El número 89 fue el último número entre el 0 y el 99 que nunca había sido utilizado en un juego de las grandes ligas de béisbol. Después de más de un siglo de historia y casi 20,000 jugadores, finalmente fue usado por el lanzador venezolano Miguel Yajure, cuando debutó con los Yankees de Nueva York en 2020. Desde entonces, todos los números posibles del 0 al 99 han aparecido al menos una vez en un partido oficial de las grandes ligas. La etapa justo antes de la congelación se conoce como principio de congelación o escarcha. Aunque es una lesión, la piel todavía está flexible y no hay daño permanente en el tejido, a menos que se convierta en una congelación total. Hay 20 montañas en el mundo de más de 23,000 pies o 7,000 metros que nunca han sido escaladas. El emperador Hirohito, el líder de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, era un ávido biólogo marino a quien se le atribuye la descripción de docenas de nuevas especies de cangrejos, estrellas de mar, arañas de mar y ascidias. El estadio más grande de la antigua Roma se llamaba el Circo Máximo y albergaba a más de 150,000 espectadores. Tenía más de 600 metros o casi 2,000 pies de longitud. En el final original alemán del cuento de hadas de Blancanieves, la reina malvada es obligada a ponerse zapatos de hierro al rojo vivo y bailar hasta caer muerta. En el año 2016, una rata entró en un cajero automático en Guwahati, India, y se comió $19,000 en efectivo. George Clooney es sobrino de José Ferrer, el primer actor hispano en ganar un premio de la Academia. Tupac y Michael Jackson casi colaboran en una canción, pero el proyecto fracasó cuando Jackson no se presentó a una sesión de estudio.
Los alemanes comen predominantemente palomitas de maíz dulces en lugar de saladas, hechas con azúcar caramelizada. Lemmy Kilmister de Motorhead trabajó para Jimi Hendrix, tanto como su asistente técnico como su proveedor de drogas para las fiestas posteriores a los conciertos en la década de los años 1960. Lemmy recordó más tarde cómo pudo ver actuar a Hendrix muchísimo, 2 veces por noche durante unos 3 meses. Hay un pueblo en Arizona llamado Nothing, ubicado a unas 2 horas al noroeste de Phoenix, y no había nada en él. Literalmente nadie vive allí. Gerard Way comenzó My Chemical Romance después de ver ocurrir el 11 de septiembre en su camino al trabajo en la ciudad de Nueva York. Ver morir a miles de personas frente a él lo hizo reevaluar su vida y decidir arriesgarse en una carrera musical. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.